Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este cuarto domingo del tiempo de Pascua en el ciclo B. Y un domingo que, como ocurre con otros domingos en el año, tiene su nombre propio. Lo llamamos Domingo del Buen Pastor. Y esto porque leemos un fragmento del capítulo 10 del Evangelio de Juan, es decir, del discurso del Buen Pastor. Un fragmento en el ciclo A, otro fragmento en el ciclo B, otro fragmento en el ciclo C. Así que en este domingo cuarto siempre está dedicado a este texto y a este tema. Yo les pediría en la medida de lo posible que vieran el vídeo del año pasado donde hice una introducción general al discurso del Buen Pastor y a su contexto con la liturgia judía de la época en la que esto está situado. Bien, normalmente en todos los templos meditaremos acerca de los pastores, pediremos por las vocaciones sacerdotales, y está muy bien, corresponde hacer eso. Sin embargo, este es el discurso del buen pastor en singular, no de los buenos pastores. ¿Por qué? Porque en realidad Jesús viene a cambiar el modo de realizarse el sacerdocio y viene a cambiar el significado mismo del sacerdocio. Entonces, para pensar realmente el pastoreo en la iglesia, tenemos que partir de aquí, de el buen pastor, de él que es el buen pastor. Y recién ahí podemos llegar a los buenos pastores. Si partimos al revés, posiblemente no terminemos de entender exactamente qué es lo que nos está planteando Jesús. Miren, en la religión natural, e incluso en el Antiguo Testamento, que en una cierta medida ya es todavía religión natural, en una cierta medida, el sacerdocio cumple una función de mediación, está en el medio entre Dios y los hombres, desde formas, digamos, tribales del sacerdocio, el chamán, el brujo de la tribu, hasta formas más refinadas, el sacerdocio de Aarón, los levitas, etcétera, etcétera, siguen siendo mediaciones, están en el medio entre Dios y el hombre. El hombre no se relaciona directo con Dios, sino con el sacerdote. Y el sacerdote, con un conocimiento mistérico que requiere una iniciación propia, llega a Dios y lleva de parte de los hombres lo que los hombres le ofrecen a Dios y trae de parte de Dios aquello que Dios quiere dar a los hombres. Pero Jesús vino a cambiar eso. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel prometía en nombre de Dios que el propio Dios iba a ser el pastor de su pueblo. Y esto significa que acababa un modo de relacionarse con Dios, un modo a través de mediaciones. Y Jesús viene y en el discurso del buen pastor dice: yo soy el buen pastor. Los demás, el que sea un pastor asalariado, ese no es el verdadero pastor. El verdadero pastor soy yo, y lo pone en singular. Nosotros precisamente el sacerdocio lo pensamos teológicamente desde la unidad del sacerdocio de Jesús. Decimos que cada sacerdote es sacerdote en el sacerdocio de Jesús y actúa su actuación central, que es traer la Eucaristía y traer el perdón de Dios, se realiza in persona Christi, en la persona de Cristo. Entonces, hay un único sacerdocio, que es el de Jesús, del cual participan los sacerdotes, y más que estar en medio entre Dios y el hombre, lo que hacen es hacer visible a Jesús, que es el único mediador. Pero claro, eso es teológicamente. En la práctica solemos más bien pensar, y nuestro espíritu está acostumbrado a la religión natural, solemos pensar el sacerdocio como algo que está en el medio entre Dios y el hombre. Y eso no es el modo como lo piensa Jesús. Cuando lo pensamos en el medio, ven, por ejemplo, en el habla popular,
uno se dirige al sacerdote, dice, usted padrecito que está cerca de Dios, y un sacerdote cristiano debería responder, no, yo no estoy más cerca de Dios que tú. Es decir, ya no existe esa mediación en la dinámica de la fe cristiana, sigue existiendo en la religión natural. Pero en la dinámica de la fe cristiana, el sacerdote es sacerdote desde el sacerdocio de Jesús. ¿Y en qué consiste el sacerdocio de Jesús? Bueno, esta lectura de hoy nos plantea dos aspectos del sacerdocio de Jesús, o del pastoreo de Jesús. Un aspecto es la autoentrega. Jesús es sacerdote no porque entrega una víctima, sino porque se entrega Él. Se entrega a Dios y se entrega a los hombres. Y entonces nos enseña un aspecto del sacerdocio que en realidad no está dentro del sacerdocio natural, no está dentro de la religión natural, porque en la religión natural el sacerdote lo que hace es tomar una víctima, un cabrito, lo que fuere, y ofrecérselo a Dios. Toma esto y se lo da a Dios. Pero Jesús, cuando habla del sacerdocio, cuando habla de su pastoreo, no toma esto y se lo da a Dios, sino que toma esto, se da a sí mismo. Y se lo da a Dios y se lo da a los hombres. Entonces la autoentrega es la diferencia radical entre el ministerio de Jesús y el de cualquier otra mediación. Esto quiere decir que realmente para llegar a Dios hay que empezar no por la oferta a Dios de algo, sino por la entrega de sí mismo. Entonces ven, es todo un molde de relación con Dios. El verdadero modo de relacionarse con Dios es la entrega de sí mismo. ¿Y cómo sé que ese es el verdadero modo? Porque es el modo que usó Jesús. Es el modo como realizó Jesús esa relación sacerdotal entre él y entre Dios y el mundo, entregándose a sí mismo. Entonces aquel que quiere llegar a Dios tiene que empezar por entregarse a sí mismo, no por entregarle cosas a Dios, sino por entregarse a sí mismo, si quiere entrar en la dinámica de Jesús. Y lo segundo que nos aporta este Evangelio, muy fuerte y con mucha claridad, es que la verdadera relación con Dios siempre tiene la unidad como objeto, como término del movimiento. Es natural que entre nosotros haya multiplicidad. Nosotros mismos somos múltiples. Yo soy uno, pero tengo a mi lado amigos, compañeros, familiares, hijos, padres, esposa, esposo. Somos múltiples. Bueno, esa multiplicidad tiene que tener como meta la unidad. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero esto habla específicamente de las divisiones dentro de la iglesia, ¿no? Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, entonces pensamos protestantes, ortodoxos. Es verdad, todo eso también tiene que tender a la unidad. ¿Pero por qué tiene que tender a la unidad? Porque la unidad es el objetivo de la vida misma. El hombre tiene que buscar en todo la confluencia, la convergencia, la unidad. No la uniformidad, que es otra cosa. La uniformidad precisamente rompe esa dinámica de la unidad. En la unidad yo lo que busco es llegar junto con el otro a una convergencia. Entonces, la unidad tiene que ser el modo de moverse del cristiano. ¿Ven por qué? Porque la oración comunitaria, la oración litúrgica, tiene esa plenitud, esa perfección que no la consigue la oración personal. Precisamente porque pone en comunión a varias voces. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no está cuando yo estoy solo, sí, pero la presencia de Jesús siempre busca multiplicidad para hacerla una. Tengo otras ovejas que no son de este redil.
a esas también las tengo que traer. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. La unidad es siempre un objetivo, es siempre un fin de camino, pero es un fin de camino que no acaba en este mundo, acaba en Dios. Y entonces me gustaría aprovechar este aspecto de la unidad para conectar con la segunda lectura. La segunda lectura es muy bonita este domingo. Venimos haciendo una pequeña lectura semisecuencial, no es completamente secuencial, pero semisecuencial de la primera epístola de Juan, que está dentro de este mismo círculo de pensamiento. Leímos un fragmentito la semana pasada, domingo de la tercera de Pascua, leemos un fragmentito hoy, otro el domingo que viene y otro el domingo sexto. Hacemos una pequeña lectura casi en secuencia del capítulo segundo y capítulo tercero y capítulo cuarto de la primera carta de Juan. No lo leemos completo, lamentablemente. En el oficio de lectura sí se lee completa la epístola, pero no en la liturgia está muy poco presente. Así que es muy lindo que en el ciclo B nos toque esta pequeña secuencia. Y esta pequeña secuencia aísla un tema central de la primera carta de Juan, que es el tema del amor de Dios. Por eso les digo que podemos conectar perfectamente lo que dice el Evangelio con lo que dice la segunda lectura. El Evangelio nos habla de entrega de sí mismo y de unidad. Y la segunda lectura lo concreta en una palabra, que es amor. En realidad el amor es eso, es la autoentrega en función de llegar a una unidad. Y nos dice, no empieza reflexionando sobre el amor del hombre, sino sobre el amor de Dios. ¿Cuánto nos habrá amado Dios para llamarnos sus hijos? Y lo somos. Y todavía da un paso más. Uno diría, bueno, ser hijo de Dios ya es como un tope, ¿no? ¿A qué más podemos aspirar? Y dice, y aún no se ha revelado lo que seremos. Porque cuando se revele, dice, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Una frase, yo personalmente la considero un poquito problemática. ¿Por qué? Porque ver a Dios tal cual es nos puede dar una idea de puro espiritualismo, ¿no? Es decir, si yo voy a ser semejante a Dios porque lo veré tal cual es, me puede dar la idea de que todo esto que somos hoy materialmente, toda nuestra corporeidad, todo nuestro universo de mediaciones, toda esta historia que realizamos, fuera algo de escaso valor, porque lo que importa es Dios, que es espíritu, ¿no? Sin embargo, si nosotros venimos leyendo la primera epístola de Juan, vemos que ese Él, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual Él es, ese Él se viene repitiendo desde el capítulo segundo y nunca dice quién es. Pero en realidad queda claro desde cuando empieza que de quien está hablando es de Jesús. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. ¿Y cómo es Él? ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese Él? Es Jesús eternamente encarnado. Es verdad que el destino del hombre es la divinización. Para esto lo creó Dios. Y empezó diciendo del hombre que el hombre es imagen de Dios. Y terminará ofreciéndole la divinización total al hombre. Pero esa divinización es siempre una divinización encarnada, porque es la divinización de Jesús. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Pero entonces, el amor de Dios consiste en ofrecernos, en ofrecerse Él mismo en nuestra propia forma para que nosotros podamos ser de la forma de Él. Y fíjense qué manera curiosa de realizar esa unidad con Dios, ¿no? Es una unidad que respeta cada una de nuestras particularidades, respeta nuestro ser corpóreo, por eso Él resucita. Si no sería una almita que se va al cielo, ¿no? Pero no, Él resucita porque nos deja el signo de que la unidad de la que Él está hablando no es la uniformidad,
en la unidad de la convergencia de todos en un solo Dios en plenitud. Bueno, es muy grande lo que nos ofrece esta lectura y este Evangelio. Muy grande y yo diría muy abismal. Prácticamente cuando queremos pensar esa divinización que nos está ofreciendo Dios, es muy difícil convertirla en pensamientos lógicos, ¿no? Realmente está más allá de nuestro lenguaje, pero que esté más allá de nuestro lenguaje no quiere decir que no lo podamos poetizar como hace el propio Evangelio y que no lo podamos celebrar y festejar como lo hacemos en la liturgia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vemos el fin de semana que viene.